Vamos a continuar con la segunda presentación a cargo de Gamal Serham. La presentación está denominada Blockchain, la tecnología del futuro. Gamal es ingeniero civil de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en finanzas corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de otros estudios superiores como diplomado de altos estudios nacionales y especialización en estrategias de transformación digital en el INCAE Business School. En el último tiempo ha sido gerente ejecutivo de CEMAPA, CEO y fundador de Grupo Vértice, gerente general de Ende Transmisión Argentina S.A. y después de Ende Andina SAM. Actualmente es nuevamente CEO del Grupo Vértice. Gamal, tienes la palabra y la sala. Gracias, Francisco. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve, por favor. Se ve, Gamal. Ok, gracias. A ver, vamos a hablar un poquito del blockchain, lo que yo le denomino la tecnología del futuro. Como Bernardo decía, a ver, la transformación digital ha llegado para quedarse, y a pesar de que muchos creen que la transformación digital es una transformación básicamente tecnológica, la transformación digital en sí es una transformación cultural que tiene que ver con revolucionar procesos, y obviamente esto permite que se transforme la forma como se atienden a los clientes. Decía Bernardo, tenemos un cliente totalmente diferente hoy. Tenemos un cliente empoderado porque tiene en el celular el mundo y puede comparar cualquier propuesta que nosotros le hagamos en ese instante. Y decía una cosa que me llamó mucho la atención, que tenemos un cliente que ahora es infiel. O sea, es decir, ya no necesariamente se queda con nosotros, está buscando siempre quién le puede ofrecer mejores condiciones. De ahí que han ido surgiendo una serie de preocupaciones generales en el mundo. Y una de las mayores preocupaciones que han ido surgiendo en el mundo es justamente el tema de la confianza en nuestras autoridades, de la confianza en los que toman decisiones, de la confianza en las empresas. Y ahí es donde surge esta tecnología que se llama el blockchain, que viene a, de alguna manera, reparar esta falta de confianza. Cuando hablamos de blockchain, inevitablemente tenemos que hablar de Bitcoin, porque su nacimiento está asociado al Bitcoin. Después vamos a hablar de específicamente qué es el blockchain, vamos a hablar de las estructuras de las redes, vamos a ver cómo funciona un blockchain, vamos a ver los tipos de blockchain que hay y cuáles son las aplicaciones de blockchain que se pueden encontrar hoy en el mundo. A ver, ¿cuál es la historia del Bitcoin y por qué tenemos que hablar del Bitcoin y del blockchain? Porque el Bitcoin, el blockchain es la tecnología detrás del Bitcoin. El Bitcoin, como muchos deben de saber, es sin duda una de las criptomonedas más conocidas y más reconocidas a nivel mundial. Hoy existen alrededor de 10.000 criptomonedas, por si acaso, 10.000 criptomonedas. Insisto, una de las más conocidas es el Bitcoin. ¿Cuándo aparece el blockchain? El blockchain aparece en el año 2008 a partir de un paper que escribe Satoshi Nakamoto. No se sabe si Satoshi Nakamoto es un seudónimo de una persona o es un seudónimo de un grupo de empresas. Se especula mucho sobre quién es el famoso Satoshi Nakamoto, y escribe un paper que se llama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Es decir, con esto Satoshi Nakamoto plantea resolver el problema del doble gasto. Antes se creía que no se podía realizar transacciones financieras de manera digital porque siempre había el problema de
el famoso doble gasto. Es decir, si yo te envío un depósito, ¿cómo se aseguran que efectivamente yo te he enviado ese depósito y que yo no pueda usar ese depósito en otro depósito? No sé si muchos de ustedes saben, pero cuando nosotros enviamos un correo o un mensaje, en realidad lo que nosotros estamos enviando es una copia de nuestro original. El original se queda con nosotros y se manda una copia. De ahí que hay un problema del famoso doble gasto. Entonces, por eso es que Satoshi plantea este paper, y en este paper dice, yo propongo esta tecnología, es el blockchain, justamente para resolver el problema del doble gasto y de esa manera poder hacer transacciones con el Bitcoin, y plantea la creación de esta criptomoneda. En 2009 se lanza el bloque cero del Bitcoin, es, digamos, el hito del inicio de las transacciones del Bitcoin. En el 2010 se compran 2 pizzas con 10,000 Bitcoins, que en ese entonces valían estas 2 pizzas valían cerca de $41. En el 2010 también se crea la primera casa de cambios de criptomonedas, que se llamaba Mr. Gox. En el 2011, un Bitcoin logra la paridad con el dólar. Un Bitcoin se cotizaba ya en un dólar. En el 2013, un Bitcoin ya valía $100. El mismo 2013, Vitalik Buterin comienza a desarrollar Ethereum, que es, y los contratos inteligentes, que es a partir de la tecnología del blockchain. Él comienza a desarrollar otra criptomoneda que es el Ethereum, y comienza a desarrollar otra plataforma sobre la cual se comienzan a hacer los contratos inteligentes. En el 2014, Microsoft acepta el Bitcoin y PayPal anuncia la integración de Bitcoin a su plataforma de pagos. Y el regulador de Nueva York propone ciertas reglas para todas las empresas de Bitcoin. En el 2017, un Bitcoin llega a valer $10,000. Y el 2021, el Bitcoin llega a su máximo histórico a $67,000 por un Bitcoin. Hoy un Bitcoin está arriba de los $40,000, pero muchos predicen que el Bitcoin va a llegar a un valor de $100,000. Por eso es que lo ven como una inversión a largo plazo. Ahora, ¿cuánto cuesta minar un Bitcoin? ¿Y qué es el proceso de minado? El proceso de minado es un proceso de validación de una transacción, y el costo del minado de Bitcoin está en función a la energía que se consume. Si se dan cuenta, aquí está un mapa elaborado por Elite Fixtures, donde se especifica más o menos cuál es el valor de minar un Bitcoin dependiendo de cada uno de los países. El lugar donde más cuesta minar un Bitcoin es Corea del Sur, que cuesta $26,000 minar un Bitcoin. Y el lugar más barato para minar un Bitcoin es Venezuela, que cuesta $531 para minar un Bitcoin. Este es el costo aproximado en función a la energía que se requiere consumir para minar un Bitcoin. Si se dan cuenta, uno de los datos interesantes de este mapa es que Bolivia aparece como en rojo. Eso significa que no hay datos respecto a cuánto costaría en estos países. Y esto es un tema que lamentablemente no se ha discutido. Bolivia tiene hoy una capacidad instalada de cerca de 3,000 megawatts de energía eléctrica, y solo consumimos en hora pico 1,500 megawatts. Es decir, no llegamos a consumir ni siquiera la mitad de la capacidad instalada que tiene Bolivia para generar energía eléctrica. Entonces, minar bitcoins en Bolivia podría ser una extraordinaria oportunidad, y en especial para Cochabamba. Pero tenemos una regulación
del Banco Central de Bolivia y de la ASFI, que están prohibidas todas las transacciones con criptoactivos utilizando a la banca. Al principio estaba prohibido y después decidieron sacar esta otra resolución del Banco Central donde prohíben las transacciones utilizando la banca o los intermediarios financieros regulados en criptoactivos. Lo cual obviamente nos parece una barbaridad porque estamos perdiendo oportunidades interesantes de negocios. Esta es una fábrica se llaman granjas de minados. Entonces, imaginen, vean la cantidad de computadoras que están instaladas justamente para minar bitcoins. Y antes la China era uno de los lugares más apreciados del mundo para minar bitcoins, pero la China decidió prohibir el uso de las criptomonedas, a pesar de que la China está trabajando en emitir el yuan digital. Pero aquí vale la pena hacer un alto y decir, a ver, el bitcoin no es el blockchain. Es decir, el bitcoin es la criptomoneda y el blockchain es la tecnología detrás del bitcoin. Entonces, visto esto, entonces, ¿qué es el blockchain? El blockchain es una tecnología que inicialmente fue diseñada para estar detrás del bitcoin, que cumple la función de registrar, conservar, proteger operaciones o transacciones. Es un libro contable de acceso público, es un libro contable digital, inmutable y transparente. Es decir, cuando uno hace una operación no se puede modificar esta operación. Y en este libro contable se registran todas las operaciones y transacciones. Es una base de datos de registros distribuidos en nodos, en computadoras, donde se valida cada una de las operaciones descifrando algoritmos matemáticos. Es una cadena de bloques que se registran mediante un bloque donde se tienen 3 datos, el hash del bloque, es decir, su identidad del bloque, la operación o la transacción del bloque y el hash del bloque anterior, justamente para generar esta cadena de bloques. Y es un protocolo de transferencia de datos encriptados que una vez que se genera esta cadena de bloques, se forma todo el protocolo de la transferencia de datos. Vamos a ver las estructuras de las redes, porque hemos dicho que el blockchain es una red de datos distribuida. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a redes centralizadas. Se ha avanzado en el tema de las famosas redes descentralizadas, pero el blockchain tiene la característica de que es una red distribuida. ¿Cuáles son las redes centralizadas? Un poco para que tengan una idea. Nosotros cuando hacemos nuestro registro de operaciones en el banco tiene una red centralizada donde concentra toda la información del banco. Esa es una red centralizada. Una red descentralizada puede ser, por ejemplo, una red que tenga varios servidores donde se almacenen parte de la información por un tema de seguridad. Pero una red distribuida es una red donde cada uno de los nodos tiene una copia idéntica de lo que ha sucedido en el sistema. Y esa es la gran característica que tiene el blockchain. El blockchain es, al ser una red distribuida, todos los nodos poseen la misma información. Entonces, para hackear una operación, tendría que hackear por lo menos la mitad de los nodos para que la red asuma como válida mi operación alterada.
lo cual obviamente es prácticamente imposible, y en la medida en que va creciendo la red es que va mejorando la seguridad y la confiabilidad de la red. Ahora, ¿cómo funciona un blockchain? Un blockchain, alguien solicita realizar una operación o una transacción. Esta operación se representa como un bloque. Les decía, el bloque lo que tiene es un hash, que es su propia identidad del bloque. El hash de un bloque tiene 256 números o letras, o sea, es alfanumérico. Así que imagínense el número de identidad, que tenga un número de identidad que tenga 256 caracteres. Entonces es prácticamente imposible de hackear el hash de un bloque. Tiene los datos de la operación, o sea, qué se va a transar o qué operación se va a realizar en el bloque, y los datos del bloque anterior para justamente generar la cadena de toda la operación. Esta operación se transmite a cada uno de los nodos de la red, a todos los miembros de la red, y se les dice, a ver, esta es la operación que se está queriendo incorporar como parte del blockchain. Entonces los nodos lo que hacen es revisan la operación, aprueban la operación a través de un proceso de minado, y como recompensa en el caso del Bitcoin les dan un Bitcoin, y una vez que la red aprueba la transacción, entonces se forma se agrega este bloque a la cadena de bloques, y finalmente la operación está completa y llega a quien es el receptor. Así es como funciona un blockchain. Todo este proceso, en el caso de un Bitcoin, lleva aproximadamente 10 minutos, es decir, cada 10 minutos se valida una operación. Y lo valioso, digamos, de esto es que obviamente se reducen sustancialmente los procesos de validación, y lo que hacen que todas las transacciones en el mundo sean mucho más ágiles y más rápidas. Y obviamente 100% confiables. Alguien va a decir, no son 100% confiables. Sí, pero en este caso serían 99.9999% de confiabilidad. ¿Cuáles son los tipos de blockchain que hay en el mundo? Hay blockchains que son públicos, como el Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin. Hay blockchain que son privados, que son de empresas. Hay blockchain que son federados, es decir, son varios nodos. Por ejemplo, los bancos centrales pueden conformar una red de blockchain. Y hay hoy por hoy el blockchain como servicio, que ya hay empresas como IBM o Microsoft o Amazon que ya brindan la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain simplemente como un servicio. ¿Cuáles son las características del blockchain? Bueno, primero, que es inmutable. Eso significa que una vez que se ha hecho la operación, ya no se puede modificar la operación. La única manera de modificar una operación es con otro bloque. Por lo tanto, queda el registro de cómo se originó la operación. Los registros son distribuidos. Les decía, cuando veíamos las características de las redes, esa es la gran diferencia entre una red centralizada, una red descentralizada y una red distribuida. No se pueden duplicar, es seguro, es auditable aproximadamente cada 10 minutos, es una red de pares, no hay un dueño, es inembargable, es inexpropiable, es confiable, es encriptada, no hay una autoridad central, los acuerdos son mucho más rápidos, hay un consenso distribuido cuando se valida la operación, es altamente privada, se puede realizar un rastreo de todas las operaciones de todos los usuarios, por lo tanto es transparente, es público, en la medida en que el blockchain sea una red pública,
hay copias instantáneas en todos los nodos, es indestructible, es verificable, no tiene territorio, y esto entenderán que hoy por hoy parece muy importante, dado que no se puede invadir y no se puede tomar. Hay un país que se llama Estonia, que tiene todos sus registros. Estonia es uno de los países más altamente digitalizados del mundo. Solamente hay 3 operaciones que no se pueden hacer en Estonia de manera digital. Las 3 son casarse, divorciarse o comprar un bien inmueble. ¿Por qué estas 3 operaciones todavía no se pueden realizar de manera digital? La verdad es que no sé, pero parte de la estrategia que ha decidido utilizar Estonia es que todos sus registros tienen registros extraterritoriales. Ellos tienen una especie de embajadas extraterritoriales donde tienen toda su información del país, lo cual lo vuelve muy interesante. Y de hecho Estonia es posiblemente el único país que permite tener ciudadanos digitales viviendo en otro lugar. Es decir, nosotros podríamos ser ciudadanos digitales. Hay cerca de 35,000 ciudadanos digitales de Estonia que tienen residencia extraterritorial, pero que tienen absolutamente todos los derechos de cualquier estonio porque tienen la identidad digital. Y como el 99% de las transacciones se pueden realizar de manera digital, entonces eso les da una ventaja competitiva muy interesante. Y finalmente, el blockchain es open source y es programable. Es decir, sobre el blockchain yo puedo ver el código del blockchain y sobre el blockchain yo puedo programar algo adicional que a mí me interese como capas dentro del blockchain. Estos son algunos de los usos del blockchain. Se usa en la industria automovilística, obviamente se usa en la banca, en las transacciones financieras o en las famosas fintech que están muy de moda. Se usa en la caridad, se usa para almacenamiento en la nube, se usa en vehículos comerciales para transporte comercial, se usa para historias crediticias, se usa para ciberseguridad, se usa para donaciones, se usa en educación, se usa en energía, se usa en el gobierno y en el voto. En Bolivia hay una experiencia muy interesante que es en la Cámara Nacional de Industria se ha utilizado la tecnología blockchain para las elecciones de la directiva. Es decir, todos los asociados desde el año 2020 han podido realizar una votación y se ha utilizado la tecnología blockchain para garantizar la confiabilidad de las elecciones. Y lo interesante es que adicionalmente el órgano electoral plurinacional ha acompañado estas elecciones como veedor desde el año 2020. Se usa para el rastreo de armas, se usa obviamente para los seguros, se usa para el Internet de las cosas, se usa para los contratos, se usa para el marketing, se usa para los medios, se usa para usos médicos y cuidados de salud, se usa para el tema de los derechos de autor, no solamente de músicos, sino de todos los artistas en general. Se usa para el transporte público, se usa para las inmobiliarias y los bienes raíces. De hecho, hay experiencias muy interesantes respecto a los certificados de propiedad de bienes raíces. Se usa para viajes y se usa obviamente para testamentos y para herencias. Estos son algunos de los usos del blockchain. Aquí tenemos un
una gráfica de cuáles son los usos que se han hecho en el mundo y cuáles son las empresas que están detrás de estos usos. Como les decía, la Unión Europea utiliza el blockchain, se utiliza para identidad, se utiliza para pagos móviles, se utiliza para los seguros, se utiliza para identificación de especies en extinción, para controles de fronteras, para cadenas de suplementos, para cadenas de logísticas, perdón, para el cuidado médico, para envíos, para energía, en especial en energía distribuida, donde se tiene que transar la energía que yo consumo y la energía que yo proveo, para registro de tierras, obviamente para computación, para el control de fronteras, para autentificar el tema de los artículos que uno escribe, para el manejo de desechos, para diamantes, para todo el círculo artístico, para seguridad nacional, para energía, para transporte y para diferentes empresas o para música. Entonces, si se dan cuenta, el uso que tiene el blockchain es un uso bastante diversificado. Ahora, pero uno diría, bueno, ha llegado el blockchain, entonces hay que subirse a este tren y hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? El blockchain, como decía Bernardo, es simplemente una tecnología que puede ser utilizada o no puede ser utilizada. Dependiendo del uso que se le va a dar, es como un martillo, ¿no? O sea, yo puedo utilizar un martillo para destruir o yo puedo utilizar un martillo para construir y algunas veces no necesito un martillo. Pero para que vean un poco el impacto global en el caso por ejemplo, de las criptomonedas, he querido mostrarles este gráfico. En ese sector ustedes tienen todo el dinero físico y digital en el mundo, que son cerca a 90.000 trillones. Este es el dinero físico en el mundo, este es el oro en el mundo, y el Bitcoin solamente representa esto. O sea, es muy pequeño lo que la participación del Bitcoin. El Bitcoin tiene más o menos cerca de 700.000 millones de dólares en transacciones y el Ethereum tiene cerca de 300.000 millones de dólares en transacciones. Entonces, hoy por hoy, obviamente mucha gente piensa a veces que el Bitcoin ha llegado para sustituir a las monedas fiat. Yo creo que no, yo creo que simplemente el Bitcoin es una alternativa adicional para realizar negocios. Es una alternativa interesante porque al no tener una autoridad central que lo devalúe, su precio está 100% regida por el mercado. Eso es lo que lo vuelve atractivo y además lo vuelve atractivo de que adicionalmente las transacciones son peer-to-peer, o sea, es decir, son persona a persona. Pero vuelvo a reiterar, es simplemente, en este caso el blockchain detrás del Bitcoin es una tecnología que nos permite una oportunidad para hacer negocios de manera totalmente diferente. Entonces, de esto se trata el blockchain. Hemos querido dar un pantallazo muy general y muy breve de lo que puede significar esto en términos de su uso en nuestras empresas y en especial en el país. Si me permiten, voy a solamente mostrarles algo que me parece interesante. No sé si se alcanza a ver, por favor, esta página web que estoy compartiendo.
No, Gamal, estábamos todavía en el final de tu presentación, capaz Ya, cambiando de ventana, nuevamente compartiendo, vamos a poder ver. sí, voy a hacer eso entonces. Entonces, este es un explorador del blockchain. Ahora sí se ve. Gracias. Entonces, aquí pueden ver ustedes cuál es el valor del Bitcoin. Si quieren, pueden verlo cada hora o podrían verlo por semanas o podrían verlo los últimos 30 días, como ha ido variando. Eh, Aquí, si se dan cuenta, aquí están los bloques. Se han minado, desde la aparición del Bitcoin, se han minado 731.736 bloques. Y si yo quisiera ver el detalle de este bloque, lo único que tengo que hacer es entrar a este bloque. Aquí está el hash que les decía, son 256 caracteres. Imagínense, aquí está el minador, que normalmente son pools de minadores, o sea, uno con una computadora hoy ya no alcanza a minar un bloque. Aquí está el volumen de la transacción. El volumen ha sido de 4.307 bitcoins. Es muy grande esta transacción, esta última transacción. Y aquí está todo el detalle de la transacción. Les quiero mostrar lo del bloque, el bloque cero que les decía de Satoshi Nakamoto. Esto fue el 3 de enero del 2009 a las 18:15. Fue el bloque cero del Bitcoin y se hizo una transacción de 50 Bitcoins. Hoy, para que vean la cantidad del capital de mercado que se ha movido con Bitcoin, son 784.750.000 millones de dólares, 784.000 millones de dólares. Esta es la cantidad que mueve el Bitcoin. Entonces, la gran ventaja de esta tecnología es, como les estoy mostrando, es que uno puede saber todo lo que ha sucedido en cada minuto, en cada segundo, quién ha realizado la transacción, quién es el dueño. Miren, ya se acaban de realizarse más transacciones durante el tiempo que estábamos hablando. Aquí está el hash del bloque, la cantidad en dólares que se ha hecho con este bloque. Entonces, una de las grandes características de esta tecnología, les decía, es que es 100% transparente. Cualquier persona puede ver qué es lo que está sucediendo todos los días, a cada minuto, cada segundo. Y sin duda, yo estoy convencido que la tecnología del blockchain y obviamente las criptomonedas van a cambiar, como lo están haciendo, van a cambiar la manera de hacer negocios en el futuro. Entonces, no quiero alargarme más, tenemos, creo, muy poco tiempo ya para la ronda de preguntas y respuestas, así que si les parece, hasta aquí yo me quedo y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Gamal, por tu presentación. Realmente es todo un mundo el que tiene por detrás el tema del blockchain. A veces se lo malinterpreta como que solamente es el tema de las criptos, pero tiene mucho más por detrás.